errores fundamentales cuando uno empieza a entrevistar es el miedo al vacío, el miedo al silencio. Y una de las primeras y frecuentes fallas del psiquiatra bisoño es empezar a preguntar por la orientación al paciente, ¿no? Así como para el común de personas, preguntarle si escucha voces de una manera inadecuada les resulta sugerente de que los estamos considerando locos. Para el común de personas, si no hacemos esta exploración de la manera adecuada o la hacemos prematura, de manera poco abrupta, les sugiere que estamos pensando que están pues dementes o fuera de sus cabales, ¿no? Pero una persona común y corriente pues no estar orientado en tiempo o espacio es una situación sugestiva que señala ese punto, ¿no? Por lo tanto, si bien hay que evaluar la orientación, vamos a ver que hay diversas formas de hacerlo, eh, salvo situaciones muy puntuales, no se empieza pues la entrevista psiquiátrica valorando la orientación, sino que se espera, se va valorando lo que se avanza y se espera el momento adecuado. En general, todos conocemos, desde que hemos sido alumnos de medicina, médicos generales, las formas, los espacios que están involucrados en la orientación, ¿no? Eh, en qué momento nos hallamos, en qué día estamos, en qué lugar nos encontramos, o como diría el refrán, qué vela tenemos en este entierro, ¿no? ¿Qué estamos haciendo acá? Y obviamente, una pregunta de hondas resonancias hasta metafísicas, bueno, ¿y quién soy yo? ¿No? No solo mi nombre, mi número de DNI, sino finalmente, ya en una perspectiva más amplia, eh, qué significa ser lo que soy. Eh, de hecho, como a veces de manera humorística decimos, el examen eh, mental para el médico no psiquiatra muchas veces se reduce a poner las siglas LOTEPS, ¿no? LOTEPS, lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, ¿no? Desde luego, esa es una perspectiva muy sucinta, muy reducida de lo que es la valoración de la orientación en el examen mental de un paciente. Vayamos en primer lugar a algunas definiciones de este tema. En general, hay diferentes opiniones, pero la mayoría apuntan a que no existe como función psicológica aparte o única, sino que el saber en cómo nos ubicamos en el tiempo y el espacio, asimismo en relación a nuestros eh, congéneres y nosotros mismos, es producto de un conjunto de capacidades y rendimientos psicológicos, ¿no? Desde el funcionamiento sensorial, ¿no? Ver, escuchar, hasta capacidades psíquicas como la atención, la memoria, el interés en el mundo externo y obviamente un adecuado nivel de inteligencia, ¿no? La conjunción de todas estas funciones va a permitirnos darnos una ubicación espacio-temporal y respecto a las personas y nosotros mismos. Como esta frase de Jasper nos recuerda, espacio y tiempo son omnipresentes en lo sensorial. Todo lo que captamos está ubicado en un espacio y un tiempo. Más que objetivos, prácticamente el espacio y el tiempo son el telón de fondo donde se desenvuelve todo el objetivo. Aquí hay que aclarar que eh, lo que estamos hablando de orientación se refiere a los conceptos de la psicopatología y la psiquiatría clásica, no de la neuropsicología, ¿no? En la neuropsicología, por ejemplo, la orientación espacial tiene que ver con detectar el lado derecho, detectar el lado izquierdo, ¿no? La parte superior, la parte inferior, o sea, una especie de, de mapa eh, corporal, ¿no? De plano de nuestra estructura y del ámbito de desenvolvimiento más inmediato, como por ejemplo estudiar una, una rata en un laberinto, ¿no? Una prueba neuropsicológica eh, se hace ya eh, en animalitos. Y de hecho, si ustedes se fijan, el,
El logo del APP, ¿no? De alguna manera viene de la época del conductismo, ¿no? Porque representa una especie de laberinto, ¿no? No estamos hablando del espacio y el tiempo que se puede valorar de manera más sofisticada en evaluaciones neuropsicológicas, ni tampoco del tiempo anímico, que es un ámbito de la psicopatología que algunos autores estudian, porque es algo bastante más sofisticado que el resto de capítulos que hemos tocado, ¿no? Por ejemplo, ustedes lo encuentran en el texto de Honorio y varios otros. Tampoco estamos aquí hablando del tiempo anímico como vivencia interna y psíquica del discurrir, ¿no? Del tiempo, tanto a nivel más breve como horas o minutos, como el fenómeno que todos a medida que envejecemos nos damos cuenta, ¿no? El tiempo cuando éramos niños era mucho más dilatado, ¿no? Un verano era infinito, hoy en día un verano, cuando somos viejos ya no dura nada, no es el tiempo anímico. No estamos hablando aquí de tiempo y espacio en valoraciones neuropsicológicas ni del tiempo anímico, sino de la psicopatología clásica que todos debemos conocer. Bueno, ahí vemos una brújula, ¿no? Que nos permite orientarnos en los cuatro puntos cardinales. Y de hecho, el vocablo orientación, qué interesante, deriva del latín oriris, que significa nacer o aparecer, y que es la génesis de la palabra oriente, porque por el oriente es donde nace eh, el sol, ¿no? Por convención, por oriente es donde nace el sol, y usualmente uno podía orientarse, eso lo enseñaban a los niños en primaria, no sé si ahora lo siguen haciendo, ¿no? Uno podía orientarse señalando con una mano el oriente, la opuesta era el occidente, el frente era el norte y la espalda era el sur, ¿no? Ese es el origen del vocablo orientación, el oriente, porque usualmente así empezaban los seres humanos a orientarse desde las más remotas civilizaciones. Como hemos mencionado, la capacidad de percibir, de ser conscientes nosotros mismos sobre nuestra ubicación, tanto en el tiempo y en el espacio, en la situación en la que nos hallamos y respecto a nosotros mismos y a las personas de nuestro entorno, es aquello a lo que denominamos orientación. La orientación permite que captemos los datos en un marco de referencia temporoespacial ordenado. Como vamos a ver, las pautas externas son indispensables, ¿no? Y que se representen de manera interna, de manera adecuada, para que un individuo se oriente, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos de vacaciones, ¿no? Si ustedes evocan los años vacacionales cuando eran estudiantes, porque cuando uno ya es asistente, muchas veces su práctica privada no tiene vacaciones, eh, a lo mucho uno detectaba que era fin de semana o que no era fin de semana. Y la única fecha del verano que nos interesaba tal vez era el día de la matrícula, ¿no? No sabíamos si era lunes, si era miércoles o si era jueves, ¿no? Los días eran semejantes. Incluso un margen de 48 horas es eh, reputado como normal, ese margen de error, ¿no? En la orientación temporal. Entonces, estar orientados implica estimar con un margen de precisión el tiempo y la ubicación en la situación presente, porque de tal manera le damos sentido, una continuidad a nuestra existencia y a nuestra biografía, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a este lugar? ¿Qué ha pasado antes? ¿No? Eh, ¿Qué estamos haciendo acá? ¿A qué hemos venido? ¿No? Eh, Todo esto tiene una connotación tan inherente a la existencia humana que a veces nos resulta eh, raro tratar de analizarlo, ¿no? Alguno de ustedes, por ejemplo, alguna vez se ha desmayado, ¿no? Y yo recuerdo haberme desmayado una vez, ¿no? Recuerdo que estaba tomando una siesta, una de esas siestas norteñas, ¿no? Prolongadas, cuando era muchacho. Me levanté, me fui al baño a miccionar y de repente me desperté acostado en la ducha, en el piso de la ducha.
lo primero que vino a mi mente es, ¿por qué he venido a dormir a la ducha? ¿No? Estaba desorientado, ¿no? No sabía qué había pasado. En primer lugar, no sabía cómo había llegado a ese punto, ni qué había sucedido, hasta que rápidamente atacaba y me he desmayado, me he venido a miccionar. He tenido un reflejo vagal por eh, liberación vesical y me he desmayado. En general, la orientación es la misma facultad. Para la mayoría de autores, aunque hay hipótesis posteriores muy interesantes, en general la comprensión intelectual es la base, pues, de la orientación, ¿no? Y como habíamos manifestado, sustenta en bases psicológicas que necesitan estar indemnes, ¿no? El sensorio, o sea, la capacidad de atención, de captación del entorno circundante, ¿no? Cierto grado de inteligencia, un retardo mental con considerable, dificulta mucho que el individuo se oriente. La capacidad de recordar, obviamente, ¿no? La memoria reciente y el sentido del tiempo, ¿no? El tiempo es una flecha que siempre avanza hacia el futuro, de tal manera que tengamos una visión amplia, vigil, es conjunta, ¿no? Y panorámica. El retardo mental grave o en alteraciones severas de memoria, la orientación es deficiente, aunque haya claridad de conciencia. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, con más detalle eh, cuando veamos las demencias, ¿no? Una persona con demencia, pues, está desorientada por problemas de su memoria. Ahora, lo importante va a ser distinguir, como habíamos mencionado, un cuadro orgánico agudo, ¿no? La demencia es un cuadro orgánico crónico. En cambio, lo que nos preocupa en la mayoría de veces es eh, el cuadro orgánico agudo, que es el delirio por el riesgo, ¿no? El riesgo de mortalidad que acarrea para nuestros pacientes. Hay diversas formas de clasificar la orientación, por ejemplo, por el objeto. Se denomina autopsíquica relacionada a la persona, ¿no? Tanto la identidad nuestra como de las personas de nuestro entorno más cercano, ¿no? Aquellos con los que convivimos, con los que cotidianamente sentimos y nos desenvolvemos. Mientras que la orientación a lo psíquica o temporoespacial es aquella que se refiere a estos dos ámbitos, el tiempo y el espacio, ¿no? Las coordenadas históricas en las que se desenvuelve la existencia del ser humano. Esa es una clasificación que todos empleamos cuando evaluamos a nuestros pacientes. Eh, Honorio Delgado nos hace recordar, recogiendo la bibliografía de Jaspers, ¿no? Que usualmente se enfatiza el estudio de la desorientación, o sea, las anomalías de la orientación, asociando las alteraciones de conciencia, ¿no? Como vamos a ver, hay múltiples formas de desorientación, si bien obviamente la que más nos preocupa es la desorientación que va junto con una alteración aguda de la conciencia, porque allí seguramente estaremos ante un delirio, que como ya hemos mencionado es una insuficiencia cerebral aguda y acarrea un importante riesgo de mortalidad, de muerte a corto plazo en nuestro paciente, ¿no? En general, deslindando con las alteraciones provenientes de la alteración de la conciencia, de disturbios de la conciencia, Honorio refiere todo lo que nos impide aprender los datos objetivos, o sea, el, el entorno de referencia, ¿no? El marco de referencia externo, todo lo que nos impide captar objetivamente el marco de referencia externo y compatibilizarlo con nuestro marco de referencia interno, ¿no? Tiene que haber una compatibilidad entre lo que dice el calendario con lo que nosotros tenemos dentro de nuestra mente, va a causar desorientación, de tal manera que en función de ámbito psicopatológico alterado, por un lado, vamos a tener aquellas perturbaciones de la orientación que no dependen de alteraciones de la conciencia, sino de problemas de memoria, será una desorientación amnésica,
de alguna sintomatología psicótica será una alteración delusional, o en casos de ensimismamiento, de autismo, de desinterés por el entorno, y ahí estaremos ante una desorientación denominada apática. Esta terminología es de Jaspers, pero la recoge Honori en su curso de psiquiatría. Por lo tanto, es muy importante que recordemos que no toda desorientación se debe a una alteración de la conciencia, ¿no? Sí, la más grave sí se debe a alteración de la conciencia, pero obviamente no todas las desorientaciones que encontremos van a ser por esta etiología. Por ejemplo, la desorientación amnésica, ¿no? A consecuencia de un olvido inmediato de lo que se va experimentando, ¿no? La capacidad de fijación, como vamos a ver la próxima semana que hablemos de memoria, la capacidad de fijación eh, ha quedado abolida, ¿no? Eh, las personas con una desorientación amnésica ya no fijan en su memoria los sucesos que van aconteciendo, y por la ley de Ribot uno se queda con los recuerdos más tempranos, porque son los que hemos revisado más tiempo, ¿no? La infancia la hemos recordado 60, 70 u 80 años, mientras que la vejez la hemos recordado pocos añitos nada más, ¿no? ¿No? Ancianos que se creen de 20 años, que están en el servicio militar, ¿no? Damas que recuperan apellido de soltera, cuando antes las mujeres solían usar el apellido del marido, ¿no? Cuando se casaban, o reconocer a las personas del entorno hospitalario como alguien de su pasado, ¿no? Ahí falta una I, alguien de su pasado, ¿no? Esta es una forma de desorientación característica de las demencias, ¿no? Característica de las demencias por la falla en la capacidad de fijación de la memoria. Hay otra forma que es delusional, su nombre lo dice, apela a la presencia de un síntoma psicótico, ¿no? Hay individuos que tienen doble cronología, ¿no? O que asumen, por ejemplo, una depresión psicótica. Recuerdo una paciente que escuchaba gritos de algunos pacientes y decía que estábamos en el infierno, ¿no? Ella ya estaba en el infierno y que esos gritos eran de individuos torturados por el demonio, ¿no? Porque ya estaban siendo condenados por sus pecados, ¿no? Esa era una desorientación espacial producto de una idea delusiva, ¿no? Y de esa interpretación que hacía de los gritos que escuchaba, pues, en la emergencia, ¿no? Eh, esto no es complicado, pues, en general, de detectar cuando esta desorientación se lleva a cabo por fenómenos de índole psicótica. Y finalmente, la desorientación apática, como su nombre lo dice, hay una carencia de interés, ¿no? Una indiferencia absoluta a lo externo, como en estados de autismo, ¿no? En esquizofrenia o en estados de ensimismamiento melancólico, ¿no? Sin embargo, aquí los pacientes no están falsamente orientados, simplemente no tienen referencia del eh, marco externo, ¿no? De del entorno, del sistema de referencia externo, ¿no? Eso lo vemos a veces cuando entrevistamos personas con esquizofrenia, y que sin ser mayores, sin ser adultos mayores, están totalmente carentes de noticias recientes del mundo y del entorno, ¿no? Se han quedado hace 10 años, el último presidente fue el de hace 15 años, eh, se conocen eh, los datos que les permitirían orientarse, pero por falta de interés, no están recluidos, ensimismados, con una actitud autística. Entonces la desorientación amnésica, como decimos, es más frecuente en demencias, la desorientación delusional en psicosis, y la desorientación apática se puede ver en cualquier cuadro que limite la capacidad de interesarse y aprender datos externos valiosos para la orientación. Obviamente lo que siempre se resalta son las desorientaciones por disturbios en el sensorio, en la conciencia, ¿no? En estos casos, en lugar de aprender el entorno de manera objetiva, aparecen experiencias propias de la confusión, ¿no? La confusión es un término de origen francés,
pero que hoy se usa en general como sinónimo de delirio, precisamente apunta a la incapacidad de distinguir contenidos mentales, por ejemplo, en sueños, imaginación, recuerdos, de los contenidos del mundo externo, ¿no? Esa es la confusión. Entonces el individuo se desorienta, ya no tiene un marco de referencia ni externo ni interno discernible, ¿no? Por lo tanto, no puede eh, orientarse adecuadamente, pero tampoco orientarse falsamente, ¿no? Como un psicótico. Un psicótico puede estar orientado falsamente, ¿no? Un individuo sano está orientado correctamente. El individuo en delirium no está orientado ni correcta ni falsamente, ¿no? Está, en el mejor sentido del término, desorientado. No tiene ninguna referencia para aferrarse a saber dónde está ni en qué momento, ¿no? Y por eso decíamos que este es un componente crucial en el diagnóstico del delirio, ¿no? Junto con la falla de la memoria reciente y la falla atencional, esta incapacidad del individuo de orientarse, de atender y de fijar la memoria reciente son cruciales. En el delirio, que hoy, como dijimos, más que una alteración de conciencia, se concibe como una alteración de las funciones cognitivas. Entonces, insistimos, es erróneo asumir que toda desorientación es debido a alteración de conciencia. Es una situación que debemos siempre tener en cuenta, ¿no? Por obvia que parezca. Sí, hay que recordar que lo más ominoso, ciertamente, es la posibilidad de que se deba a una alteración de conciencia, la desorientación. Y como habíamos mencionado, indagar a destiempo, muy prematuramente, en el desarrollo de la entrevista, salvo que sea pertinente, ¿no? Como decía el entrevistador bisoño, o sea, todos los cuando comenzamos, ¿no? Nos da miedo que pasen algunos segundos en silencio. Bueno, en realidad no debe ser así. Los segundos en silencio no significan que uno no sepa qué preguntar, sino que son pausas necesarias en toda conversación. A veces el terror al vacío hace que prontamente el entrevistador empiece, dígame, ¿saben qué fecha estamos? ¿En qué lugar estamos? Y el paciente se resiente, pues no lo estás, sin la adecuada transición, lo estás tratando como si fuera un demente, ¿no? Que no sabe dónde está parado, ni en qué fecha está, o sea, como si no estuviera en sus cabales, ¿no? Hay que ser cuidadoso con no hacer eso. Formas de orientación. Esto es bien importante porque usualmente se enfatiza en la valoración de la orientación verbal, o sea, que el paciente nos responda a preguntas. En realidad hay dos formas de orientación. Una es la práctica o tácita o conductual, ¿no? Por ejemplo, todas las mañanas cuando ustedes llegan al hospital, ¿no? Saludan a sus colegas, ¿no? Saludan a su asistente, que por supuesto ha llegado temprano, ¿no? Y empiezan a hacer sus actividades. Y se dan cuenta que ellos están orientados, no porque les hayan preguntado, doctor, qué día es, dónde está, sino porque su conducta, su desenvolvimiento, revela que efectivamente se desenvuelve de la manera correcta para ese momento temporal y para ese espacio, ¿no? Igual con nuestros pacientes, cuando tú estás entrevistando y te das cuenta que su abordabilidad, su coherencia en el lenguaje, su actitud pertinente, su adecuada respuesta a los interrogantes que planteas, eh, son todos ordenados y convenientes, tú estás dándote cuenta de que el paciente en general está orientado, ¿no? No necesariamente vas a hacer las preguntas específicas de en qué año estamos, qué fecha estamos, dónde estamos, sino que es su conducta la que nos permite extrapolar, ¿no? Deducir que efectivamente esta persona está orientada, ¿no? Lo que sucede cada mañana en nuestro domicilio cuando levantas y saludas a tu pareja o a tus padres o a tus hijos. No les preguntas, ¿no? A ver, voy a ver si estás orientado, qué día es, ¿no? En dónde estamos, te das cuenta directamente. Y la orientación teórica o explícita o verbal, que es la que usualmente hacemos,
manera estereotipada y que sí requiere que se haga pues los interrogantes adecuadas, ¿no? Que se hagan las interrogantes adecuadas. La primera, la orientación práctica o conductual, es más estable, ¿no? No necesita que el individuo explicite su orientación, simplemente con su conducta la demuestra, es más fuerte, es más sólida, mientras que la orientación verbal es más frágil, ¿no? Es más complicado decir con exactitud con nuestras respuestas que estamos orientados, en cambio con nuestra conducta es más sencillo. Ahí está la orientación conductual, ¿qué implica? Saber cómo, ¿no? Bueno, sí, está bien, el pabellón del hospital, sé que el baño está al lado izquierdo y sé que en el primer piso está la oficina donde está el consultorio donde me llevan la entrevista, ¿no? Sé que en mi casa, si salgo por la puerta, más allá va a estar la cocina y por esa escalera que está más allá se puede salir a la calle, pero la escalera que está al otro lado, en cambio, me lleva al segundo piso donde vive mi hijo, ¿no? Esa es la orientación conductual. Por eso es que cuando tú trasladas a un paciente con demencia de un lugar al otro, sufre mucho porque se desorienta más, está conductualmente adaptado a un entorno y cuando lo desarraigas, ¿no? Por ejemplo, lo llevas pues a una casa de reposo, lo vas a notar más desorientado, viejecito o viejecita, porque su orientación conductual, que era implícita, la demostraba con sus actos, se pierde, ¿ya? En un lugar nuevo. Y la orientación verbal que implica hacer las preguntas de rigor, en qué fecha estamos, si es de día o de noche, en qué lugar estamos, para qué lo han traído a usted a este lugar, etcétera. Las áreas de la orientación, como ya todos ustedes saben, implican en primer lugar la orientación temporal. La orientación temporal es la más fácilmente alterable porque el tiempo nunca se detiene. Una persona puede estar en su casa años encerrado con una persona con esquizofrenia, ¿no? O como Emmanuel Kant, que no salió nunca de su pueblo, Königsberg, ¿no? Siempre estuvo orientado respecto a su pueblo porque nunca salió, ¿no? Eh, la orientación en el tiempo, en cambio, requiere que estés mirando por la ventana cómo se eleva el sol o cómo cae, o estés mirando en un reloj cómo discurre el tiempo, o estés fijándote a diario en un calendario, ¿no? Si empezó la semana, si estás a mediados, o si está acabando la semana y el cuerpo lo sabe, ¿no? La orientación temporal tiene la fecha, el año. Las personas que han nacido hace 80, 85, 90 años, aunque no tengan demencia, les resulta un poco eh, inusual, poco familiar empezar diciendo 2020 y tantos, ¿no? Han vivido 80 años de su vida diciendo 1900 y tanto, 1940, 1950 y tantos, 1960 y tantos, 1970 y tantos, ¿no? Que empezar a decir 2000 y tantos les resulta raro, ¿no? Ahora bien, lo más importante para detectar un cuadro de delirio no es la fecha, el año, el mes, es el momento del día, distinguir el día de la noche. En latitudes donde se puede distinguir claramente la primavera del invierno, eso también puede ser útil. Acá solamente hay dos grandes estaciones, ¿no? Inviernos a veces calenturientos y veranos a veces friolentos. Entonces, lo que más nos importa para distinguir una desorientación temporal que apunte a un cuadro de delirium es el momento del día. ¿Estamos de día o estamos de noche? ¿Estamos de día o estamos de noche? Por eso es que el paciente en delirio, cuando se le brinda un tratamiento preventivo, conductual, se le debe orientar, ¿no? Por ejemplo, que haya una ventana o que haya un reloj, apagar la luz en la noche o atenuarla, ¿no? Para que se dé cuenta del paso del tiempo. Igualmente, respecto a la orientación temporal, diremos que exige, pues, que la persona, el individuo,
se percate constantemente de lo que está pasando a su alrededor y así sea capaz de reconocer el significado de los sucesos que indican el paso del tiempo, ¿no? Honorio Delgado pone una viñeta, ¿no? Cuando habla de tiempo anímico acerca de la concreción del tiempo, donde lo que orienta a los individuos, pues antes cuando había hospitalismo, ¿no? En el manicomio, ¿a qué hora les dan el desayuno? Después de las pastillas. ¿Y a qué hora les dan las pastillas? Después de que tendemos la cama, ¿no? Ya no hay una orientación de horas, sino solo de hechos que suceden unos antes o después de otros, ¿no? Pero al final, esa es precisamente la forma en que, aún sin tener el reloj a la mano o el calendario a la mano, nos orientamos, ¿no? Si ustedes recuerdan, las sociedades agrícolas, como el incanato, se orientaban por la época de las cosechas, ¿no? La época de la siembra, ¿no? La posición de las estrellas en el cielo que señalaban la llegada de estos momentos anuales, ¿no? A lo largo del día, eh, por ejemplo, en el colegio. Bueno, ahora todo el mundo va con celular. Antes lo que nos orientaba era la hora del recreo, ¿no? La hora en que acababa determinada clase. Y por lo tanto, esto nos da una continuidad biográfica, ¿no? Y nos permite a su vez un análisis eh, de causa-efecto, ¿no? Porque muchas veces lo que es antes o después lo asumimos como lo que pasa antes como causa de lo que sucede después, ¿no? O sea, entender el devenir de los hechos uno detrás de otro en una cadena, ¿no? De causas y efectos, tiene una connotación temporal importante, ¿no? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? Lo que pasó antes fue la causa de lo que vino luego, lo que pasó al inicio fue eh, eh, lo que influyó en lo que sucedió después, una relación causa-efecto, o simplemente fue, por ejemplo, una relación temporal, ¿no? Hasta esa dimensión es útil y valiosa la orientación temporal. La orientación espacial, como hemos mencionado, es más eh, duradera, es más eh, resiliente, más resistente que la orientación temporal, porque un individuo puede permanecer en el mismo sitio eh, por periodos prolongados de tiempo, ¿no? El tiempo cambia cada instante, mientras que una persona puede estar recluida en su casa pues por décadas, por años, ¿no? Y está muy vinculada a la orientación situacional, por eso es que es importante no solo quedarnos con la orientación temporal y espacial, sino indagar el conocimiento que tiene el individuo de la situación, ¿no? Y en estos casos, la desorientación conductual, o sea, ver cómo se desenvuelve el individuo, es más importante que la verbal, ¿no? O sea, puede que la persona, no sé, por ejemplo, muchas veces pasa en el Instituto Nacional de Salud Mental, como queda a la vuelta del Hospital Cayetano Heredia, y el paciente dice, está hoy en el Hospital Cayetano Heredia, pero no es que esté pues plenamente desorientado, sino que están tan cerca, ¿no? No distingue la diferencia entre uno y otro, ¿no? O estar pues, lo llevan desde un lugar lejano, que sepa el distrito del IME en el que se encuentra, no es que esté desorientado, sino que simplemente pues esté en un lugar distinto, pero si tú lo ves cómo se desenvuelve, sabe salir de la habitación, dirigirse al baño, ir a su cama, etcétera. Es más duradera porque el entorno proporciona indicios estables, ¿no? El espacio no cambia cada 5 minutos, ¿no? Cada hora. Tiene íntimas funciones, como habíamos mencionado, la localización espacial derecha, izquierda, arriba, abajo, ¿no? El esquema corporal. Es útil, por ejemplo, para el neurodesarrollo, ¿no? Somos diestros, somos zurdos o somos ambidextros, ¿no? Incluso para el desarrollo de la memoria y el aprendizaje de la lectura y la escritura y la plasticidad, ¿no? De las neuronas que tienen que ver con algunas áreas, como vamos a ver en este momento, ¿no? Por ejemplo, ese es un plano. Justamente los varones tienen mayor habilidad visoespacial
probablemente desde el punto de vista de la simetría evolutiva, porque si bien la hembra de la especie se quedaba en la guarida, desarrollando la agricultura y cuidando a la cría, los varones eran los que tenían que salir por las quebradas, por los abismos o por los valles a cazar a los animales, por lo tanto han desarrollado estas habilidades diferencialmente. Fíjense qué interesante, el premio Nobel de Fisiología o Medicina, no es de Fisiología y Medicina, es Fisiología o Medicina, de hace ya casi 11 años, fue otorgado a estos investigadores precisamente porque investigaron, detectaron, estudiaron una forma de orientación espacial, una orientación espacial pues que no es estrictamente, como hemos dicho, la que estamos estudiando, sino una más para estudio en el sentido de orientación dentro de un espacio determinado, ¿no? Por ejemplo, dentro de un laberinto, ¿no? Eh, Células que se activan en el cerebro de un roedor, ¿no? Cuando está en determinados puntos, en determinadas posiciones, ¿no? Y que forman una grilla, ¿no? Una retícula hexagonal, ¿no? Que permite la navegación espacial, o sea, el desplazarte dentro de un determinado laberinto, dentro de un determinado espacio, ¿no? O sea, son pruebas neuropsicológicas, igual pones a una persona dentro de un laberinto, también vas a ver cómo se orienta, si ya pasó por acá, si no pasó por acá, si por aquí debió dar vuelta o no debió dar vuelta. O sea, es diferente a la orientación que estamos hablando en la psicología clásica. Pero no está de más, fíjense qué interesante, porque de alguna manera, ¿no? Los seres humanos tenemos un GPS incorporado, ¿no? Al igual que, que el roedor, ¿no? Que la rata. Se dice el sistema de posicionamiento en el cerebro humano tiene componentes similares a los del cerebro de la rata. De alguna manera tenemos un GPS interno, ¿no? Localizado en la corteza entorrinal eh, y que tiene redes de comunicación con el hipocampo. Fíjate qué interesante estos estudios que hurgan en las bases neurobiológicas de la ubicación y la orientación dentro de determinados espacios, ¿no? En determinadas situaciones, a lo que se le llama el GPS incorporado, pues lo tenemos, merecieron un premio Nobel hace un poco más de una década. La orientación personal, que implica no solo saber el nombre de uno, o el número del DNI, sino quién soy, ¿no? Eh, a qué me dedico, qué edad tengo, qué he vivido, cuáles son los rasgos fundamentales de mi ser. Eh, Todo eso está abarcado dentro del rubro de la orientación personal, ¿no? Saber y tener una visión de conjunto de mi ser actual, unido al pasado que me corresponde y al futuro al que me proyecto, ¿no? Por lo tanto, está vinculada a la conciencia del yo biográfico. ¿Recuerdan cuando hablamos de la conciencia del yo la semana pasada? Había un yo mínimo o ipseidad, ¿no? Un yo reflexivo, que es el que estudiamos en conciencia del yo, y un yo biográfico o narrativo, que es el que vemos sobre todo en la historia del paciente y en su personalidad, ¿no? La desorientación personal, o sea, que un individuo llega a no saber quién es grave y es infrecuente. Como vamos a ver, se ve solo en ciertos casos muy, muy puntuales y que debemos saber reconocer, ¿no? Por ejemplo, cuando un individuo despierta de una anestesia, un sueño muy, muy, muy profundo o estados crepusculares, puede, pues, por segundos, ¿no? Brevísimos, no saber quién es, ¿no? En aquella experiencia que les cuento cuando yo salí de un desmayo, no sé si sabía quién era, ¿no? Lo que no sabía es por qué peculiar razón se me había ocurrido echarme a dormir en la ducha. ¿No? Me debe haber durado pues, un segundo y medio, ¿no? ¿Por qué estoy durmiendo en la ducha? ¿No? Es un poco más duradera en la amnesia global transitoria. Como ustedes saben, la amnesia global transitoria es una especie de AID, ¿no? Un ataque isquémico transitorio, sobre todo el área vertebrovascular, que tiene relación con tronco cerebral y áreas del cerebelo, ¿no? Y en algunas fugas disociativas, fíjense.
¿no? Esto también se puede ver alterado, por ejemplo, en la amnesia disociativa, hasta cierto punto cuando viene una paciente, a ver, cincuentona, y dice, yo soy Juanita, dice, ¿no? Y tengo 8 añitos, ¿no? Entonces tú dices, bueno, usted está desorientada en persona. Claro, pero eso es producto de un fenómeno disociativo, ¿no? Sí sabe que es la misma persona, pero ha borrado, entre comillas, ha borrado una parte enorme de su memoria biográfica, ¿no? No se comporta como una mujer de 50, sino es ser una niña de 8 años. En los cuadros psicóticos, esto es delusional, ¿no? A veces el paciente lo llama por su nombre y te dice que ese no es su nombre. Me acuerdo que alguna vez en emergencia hemos visto una paciente empecinada en que ese no era su nombre y te daba otro, ¿no? Al punto que hizo dudar a algunos colegas y se hizo toda una indagación en la RENIEC, pues, ¿no? Si estábamos tal vez confundidos y la paciente era quien decía ser, ¿no? No, en realidad era una falsa identidad ilusional, ¿no? No estábamos equivocados, ella estaba delusiva. Y en estados orgánicos, o sea, una demencia, pues, en sus niveles ya terminales de deterioro, una persona puede ya olvidar su propiedad, ¿no? O sea, en la alteración de la identidad, de la orientación respecto a la identidad personal es grave y a la vez infrecuente, ¿no? Cuando la hay muchas veces, como está mencionado ahí, es puntiforme, muy breve, muy pasajera. Y en otros casos, pues es propia de la psicosis, ¿no? Cuando un individuo dice, por ejemplo, que es el elegido de Dios. La orientación situacional es algo que a veces no todos los autores recogen, pero es de gran importancia porque nos ayuda a tener una valoración más conveniente de la persona. Por ejemplo, un individuo, un anciano, puede deducir si está en un lugar con mayólicas, con personas uniformadas como enfermeras, puede decir que esté en un hospital, ¿no? Deduciendo, sí, correctamente que esté en un hospital. Pero cuando le preguntas por qué está ahí, puede decirte que está ahí porque se va a casar, ¿no? Entonces te das cuenta que no está captando la situación en la que se encuentra. Esta es una resultante de un conglomerado mayor de funciones cognitivas, ¿no? Darnos cuenta de la situación, la circunstancia y qué rol estamos jugando en ese entorno, ¿no? Y claro, implica la comunicación con pues, personas cercanas, pero también la capacidad de juicio de interpretar y analizar lógicamente. Esta es un poquito más complicada, de hecho, que las áreas de orientación anteriores. Y su pérdida, esta orientación situacional, muchas veces es tan frágil como la orientación temporal, implica un grado de severidad. Entonces, siempre preguntar por qué le han traído, qué está haciendo usted acá, cuál es la razón de que usted esté aquí en este momento. Eso es la orientación situacional. Ese es el gradiente de afectación, ¿no? Al lado izquierdo, los que se afectan más precozmente, desorientación temporal, sobre todo, reconocer el día versus la noche, la desorientación situacional, luego la desorientación espacial y finalmente la desorientación personal que, como habíamos mencionado, se altera más tardíamente y en situaciones eh, de gravedad, de profundo deterioro, ¿no? Las que más nos deben eh, preocupar en nuestra exploración es, en primer lugar, como hemos referido, la desorientación temporal, sobre todo cuando el individuo no distingue el día de la noche, y también la desorientación situacional, donde la persona no sabe, ¿no? Como hemos dicho, qué vela tiene en este entierro, ¿no? Qué papel eh, está jugando en esas circunstancias. Como habíamos mencionado, si hay un tipo de orientación conductual explícita, perdón, implícita, práctica,
sea que lo evaluamos de acuerdo al desempeño del individuo, y otro tipo de orientación que es eh, verbal, ¿no? Donde el individuo tiene que expresar algo, ¿no? Sabremos que no siempre el interrogatorio nos va a permitir conocer esto. Recuerden, todas las mañanas, cuando uno se levanta e empieza a interactuar, se da cuenta si la persona está orientada. En cambio, si tú saludas a tu padre una mañana, no te contesta, ¿no? Y lo ves caminando hacia el refrigerador para meter sus zapatos, tú de inmediato dirás, bueno, algo le está pasando a mi papá. De solo mirar su conducta dirás, está actuando de una manera muy extraña, ¿no? Parece como confundido, confuso, ¿no? Entonces, la orientación se puede valorar no necesariamente solo por el interrogatorio directo, sino, como ya hemos mencionado, un diálogo adecuado, pertinente, ordenado, fluido, armonioso, ¿no? Que puede dar a entender, el paciente puede estar psicótico, puede estar deprimido, puede estar ansioso, pero está orientado, ¿no? Ah, puedes hacer la exploración explícita, hacer las interrogantes, sí puedes, claro. Pero en general esas pautas ya te dan una perspectiva, ¿no? La orientación puede ser fluctuante, por ejemplo, en el delirio. No es característico que en la noche el paciente esté en un delirium hiperactivo, agitado, ¿no? Y muchas veces en el día está tranquilo, sin delirio o en un delirio deportivo. Es importante, como aquí dice, un buen contacto con nuestro paciente mejora su orientación más que un trato frío, distante, eh, carente de empatía, ¿no? De hecho, es bueno, en nuestros hospitales, normalmente el paciente no tiene el periódico del día para leer, por ahí habrá un reloj en la pared, no siempre a la hora, o algún calendario viejo, siempre ayudarlo, ¿no? Pasamos la visita, por ejemplo, en la emergencia cada mañana, y le decimos, nos presentamos, su nombre del paciente está ahí, sobre su cabecera, y le referimos, ¿no? Bueno, hoy es el día tal, es la hora tal, ¿no? Estamos en tal fecha. Por ejemplo, ¿qué desea hacer usted hoy? ¿Qué planes tiene usted para hoy? Si va a la casa, ¿qué haría usted? O sea, brindarle la orientación es muy importante para mejorar la interacción, favorecer un buen rapport con nuestro paciente. Finalmente, la clínica de la desorientación, o sea, ¿por qué es importante esto que estamos hablando? Bueno, insistiendo, si encontramos una desorientación en el tiempo, eh, sobre todo, no diferencia el día de la noche, más el resto de desorientaciones, por supuesto, pero esa es la primera. Hay que intuir, hay que suponer una base orgánica cerebral. Si además hay deterioro de las otras funciones cognitivas, como la memoria inmediata, de fijación o la atención, hay que pensar en un cuadro de delirio, ¿no? Un cuadro de delirio. Obviamente puede haber otras causas, como una base orgánica cerebral crónica. Base orgánica cerebral crónica significa en general demencia. Nos preocupa la desorientación orgánica, sobre todo si es aguda, pues apunta a un síndrome confusional o probable. Y si tú no detectas esto y lo mandas al paciente a su casa como apoyas del loperidol, se puede morir en 2 o 3 días o el mismo día. En cambio, a una persona con esquizofrenia la puedes mandar a su casa y puede seguir unos años más si ha estado recluido, pero no se va a morir, simplemente evolucionará negativamente como ya ha estado sucediendo. Desorientación orgánica versus psiquiátrica, entonces, en sujetos confusos, en delirio, lo fundamental es que no distinguen el día de la noche, más el resto, pues si no distinguen el día de la noche tampoco saben la fecha, ni el año, etcétera, ¿no? Usualmente vemos amnesia de fijación, ¿no? Es muy frecuente en el individuo en delirio su desorientación espacial en el sentido que creen estar en su casa y la desorientación en persona en que confunden al personal que les rodea con sus familiares. Creen que la enfermera es su pareja, creen que el médico es su hermano, su enemigo, ¿no? Esto es algo bien frecuente en la desorientación orgánica. El paciente cree estar en su domicilio y confunde al personal con familiares o allegados, ¿no?
La desorientación autopsíquica, o sea, de identidad personal, es infrecuente por su gravedad. Y esta desorientación masiva raramente o nunca la vamos a ver en enfermos psiquiátricos primarios. Estamos hablando aquí de la desorientación orgánica, usualmente propia del delirio, cuando es aguda, sobre todo con alteración del sensorio. Y si es crónica, sin alteración del sensorio, nos orienta hacia una demencia. La desorientación psiquiátrica, por ejemplo, es una imagen del paciente antiguo, de la época manicomial, no se debe a alteración de conciencia o funciones cognitivas elementales como la atención o la memoria reciente, sino a otros síntomas de la patología de fondo, como hemos dicho, por ejemplo, el ensimismamiento, el autismo de una persona con esquizofrenia, ¿no? El estado de estupor melancólico, o el estupor de un catatónico, ¿no? O sea, ese estado apático, ¿no? También hay que tener en cuenta que los antiguos manicomios, la deprivación de estímulos, pues, ¿no? El paciente no tenía acceso a un televisor, a una radio, un periódico, una revista. Y el hospitalismo, ¿no? Que era esa tendencia antigua, pues, de que un paciente permanezca indefinidamente, cuando en realidad la tendencia más adecuada es que se reintegre lo más precozmente a su vida cotidiana, en su entorno hogareño y comunitario. O sea, la desorientación no era solo por la enfermedad mental, sino porque a la persona, al pobre paciente, pues lo privabas de las posibilidades de captar el sistema externo de referencia, ¿no? Calendarios, noticias, periódicos, eh, el diálogo incluso, cuando tú te vas al mercado, te vas a la bodega, ¿no? Chismorreas con tu vecino, con tu conocido y te enteras de cosas, pues, ¿no? De tu barrio, de tu cuadra, de tu pueblo, de tu urbanización, de tu ciudad, ¿no? Eso ya te da una pauta de orientación. Un individuo encerrado por muchos años en un hospital psiquiátrico perdía eso. Dentro de la desorientación psiquiátrica, solo ya como una especie de ribete anecdótico, hay fenómenos como la doble cronología, ¿no? El individuo reconoce la orientación de los otros, pero afirma que existe la suya, ¿no? ¿En qué año estamos? Dice este paciente. Dicen que estamos en 1939, pero yo digo que estamos en el año 1944. ¿No? Es una viñeta de Honorio de Mira. El sujeto tiene su fecha propia que considera la verdadera, pero no desconoce la universal, y esto es muy frecuente en la esquizofrenia. La orientación errónea delirante, ¿no? El individuo oscila entre su orientación real, soy Juan Pérez, y la delirante, soy el elegido de Dios. Es la carátula de un interesante libro, está traducido al castellano, que se llama Los Tres Cristos de Ypsilanti, ¿no? Ypsilanti es una ciudad norteamericana, tenía su manicomio, y a fines de los años 50, la época era pues el auge psicodinámico, ¿no? A un psicólogo eh, se le ocurrió confrontar a esos tres pacientes a ver qué sucedía, ¿no? Eh, para ver si la contradicción entre los tres afirmaban ser Cristo, ¿no? A ver si esa contradicción de alguna manera los hacía deshacerse de la delusión o, o, o los retaba, ¿no? Los hacía reaccionar de alguna forma. Como es obvio, los fracasó los tres pacientes que se creían Cristo, siguieron afirmándolo. Y lo más lamentable fue que de alguna manera este psicólogo jugó a ser Dios, ¿no? Jugó a ser Dios para ellos. Es un libro interesante de leer este, de los tres criptos ypsilánticos, son pacientes que vemos frecuentemente en la clínica del hospital psiquiátrico, ¿no? Con esta orientación errónea del Irán. O también la creencia en la bilocación, ¿no? La creencia en que un individuo puede desdoblarse y estar en dos sitios diferentes de manera simultánea, ¿no? Una esquizofrénica mística sostiene con la mayor firmeza que se halla a la vez peregrinando en Tierra Santa y sufriendo en el hospital del. Este es un artículo muy interesante de don Germán Berríos, uno de los grandes psiquiatras que han ido al extranjero y han desarrollado su carrera allá, él en Inglaterra, ¿no? El artículo no es reciente, pero es, como se diría, seminal.
fallas de la orientación en la medicina y la psiquiatría. Un artículo que usted lo encuentra en internet y merece ser leído, ¿no? Como dice don Germán, todavía vive don Germán, debe estar por cumplir ya sus 85 años allá en Inglaterra, él era de Tacna, ¿no? Tacneño don Germán. Las fallas en la orientación son distorsiones, dislocamientos, no se traduciría literalmente, entre la cognición del tiempo, espacio y persona y los sistemas de referencia, ¿no? Todos dentro de nuestra mente tenemos una representación mental de los sistemas externos de referencia, ¿no? La orientación exige que constantemente, de manera dinámica, se sintonicen, se actualicen estos esquemas. Los esquemas externos, el calendario, el reloj, la posición espacial, con nuestros esquemas internos. Eso nos permitirá estar orientados, ¿no? Y por lo tanto, esas fallas, esas distorsiones o dislocamientos sucederán si hay alteraciones en el monitoreo, no captamos los sistemas de referencia. Si nuestros mapas internos, nuestros esquemas internos, no se actualizan adecuadamente, o si respondemos a la diferencia percibida entre ambos también de manera anómala. Y él tiene este cuadrito que es muy, muy interesante porque resume todo lo que acabamos de conversar en una sola imagen. Como pueden ver en la parte superior, están las dos formas de orientación, la verbal, que requiere preguntas e interrogatorio, y la no verbal, que requiere la observación de conducta. Ambas evalúan la presencia de un sistema de referencia. Como hemos mencionado, hay un sistema de referencia externo, público, y un sistema de referencia privado, que es el interno. El sistema interno es el reflejo, cuando la persona está orientada, es el reflejo del sistema externo, público. Cuando el sistema de referencia eh, eh, hay concordancia con el sistema público, real, relevante, la orientación es normal, ¿no? La orientación es normal, como en cualquier persona sana. Cuando hay coexistencia entre el público y el privado, va a haber una doble orientación, ¿no? Una doble orientación. El individuo oscila entre decir soy el elegido de Dios o soy Juan Pérez. Cuando predomina el sistema privado, por ejemplo, el sistema delusional, ¿no? Nos estamos desplazando hacia la derecha, habrá la falsa orientación, ¿no? En el individuo triunfa su psicosis o una falsa orientación proveniente de otros fenómenos adyacentes. Y cuando no hay ni un sistema público ni un sistema privado, el individuo estará formalmente desorientado, o sea, no falsamente orientado, ni doblemente orientado, sino desorientado, no tiene oriente, no tiene norte, ¿no? No tiene norte. Y en la parte inferior, en esa línea horizontal, veremos cómo, si nos desplazamos hacia esa extrema derecha, está los estados orgánicos, ¿no? Donde ya no hay ningún parámetro de orientación ni interno ni externo, o hacia la izquierda, donde hablaremos de psicosis funcionales, o sea, psicosis primarias, ¿no? Esquizofrenia, melancolía, etcétera, ¿no? Ahí está resumido todo lo que hemos conversado hoy. Vamos a, muy bien, aquí estamos. Vamos a hacer un break de 1 minuto para distender nuestras articulaciones ya anquilosadas y terminamos con psicopatología de la atención, que es una presentación mucho más breve que la que acabamos de compartir. Les ruego 1 minuto y estamos nuevamente aquí para terminar con la actividad. Muchísimas gracias.
Muy bien, ya estamos de vuelta. Espero que no se hayan ido. Gracias por su presencia y su compañía. Hoy hemos abordado el tema de psicopatología de la orientación y nos toca psicopatología de la atención. Usualmente estos aspectos están tan imbricados con la psicopatología de la conciencia que a veces no se individualizan. En realidad, la psicopatología de la atención ha experimentado un resurgimiento importante